Aquí tenemos pues al profesor Víctor Martínez, profesor de la Universidad de Panamá, experto en el área de serpientes creo que también anfibios, para que se presente, profesor, y nos dé algo de su experiencia, ¿no? Nos hable un poco de su experiencia y de sus estudios. Yo también agradezco la gentileza y la calidez por haberme solicitado la entrevista. Yo soy graduado de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá en la licenciatura en Zoología. Fue mi primer título. Eh, Posteriormente obtuve la licenciatura en eh, profesorado, un título que dan después de la licenciatura, profesorado en biología. De allí pasé a hacer mi entrenamiento en el nivel de maestría en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, ahí finalicé, mi mis esfuerzos académicos y tuve que volver a Panamá a dedicarme a lo que hacía en la universidad, porque inclusive me llamaron para que regresara, aunque mi intención tampoco era extenderme hasta un doctorado. La especialidad en realidad es herpetología. Pero como la herpetología, a diferencia de las otras ciencias del ámbito de la zoología, la herpetología cubre 2 clases taxonómicas, anfibios y reptiles. Ese gran mundo de animales tan diverso e importante, no permiten que uno pueda abarcar todo. Así que en el programa de maestría me pidieron que me concentrara, eh, en lo que más me interesaba, pero principalmente me dijeron en lo que podría servirle a mi país, Panamá, por el gran vacío que había existido hasta el momento en que yo llegué a hacer esa maestría. Entonces yo dije, bueno, dentro de la herpetología me voy a concentrar en ofidiología y dentro de la ofidiología voy a darle mucho más peso al grupo de las serpientes venenosas. Repito, porque se me insistía en que hasta Costa Rica y después de Colombia hacia el sur había mucha información, pero que había un vacío increíble en Panamá, porque la única información que había con relación a serpientes en términos generales habían sido un par de publicaciones que habían realizado médicos norteamericanos cuando ellos estaban acantonados en la zona del canal y entonces escribían escribieron un par de papeles, como ellos le llaman, sobre algunas de las especies de serpiente venenosa en Panamá. De manera que con esos 3 títulos universitarios, yo logré a mi regreso, participar de un concurso de cátedra, que ya no se hacen. Creo que fue el último que se hizo cuando yo concursé, y tuve la dicha de ganarme 2 cátedras. Sin embargo, la universidad me dijo que, por escrito, que un docente universitario no puede ejercer 2 cátedras, tenía que escoger una, y lógicamente escogí la zoología. Bueno, allí estuve trabajando. Antes de irme a especializar, ya trabajaba en el departamento de zoología. Y una vez que obtuve mi cátedra de zoología, me dediqué entonces a recorrer el país, además de las clases y los proyectos de tesis y todo aquello, para acumular información. Casualmente, todo el mundo me decía que cuando yo iba a escribir un libro sobre las serpientes de Panamá, y yo le decía que eso no es de la noche a la mañana, eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo de investigación, porque no se puede estar improvisando. Así que yo eh, me dediqué a recorrer el país y como me dijo que un poco breve, le debo decir que recién yo llegué a Panamá, casualmente a la provincia de Chiriquí, entré a trabajar en área de difícil acceso en ese tiempo, porque tuve que entrar en helicóptero, claro, financiado por el Estado, ¿no? Que tenía proyectos y me pedían que fuera como especialista. Y entonces la primera experiencia fue encontrarme yo en una quebrada que se llama Quebrada de Arena, entre Chiriquí y Bocas del Toro, con una especie de víbora que no se sabía que existía en Panamá. Pero el detalle importante es que hasta esa fecha
esa especie de víbora solamente estaba confirmada para Costa Rica. De manera que yo fui por decirlo así, el primer panameño en certificar la presencia de esa especie y eso está publicado en la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica. En el otro extremo, para resumir, del país, estuve trabajando en la provincia de Darién y evidentemente pasando por la provincia de Panamá y en esa área de allá también logré encontrar una víbora que no se conocía que habitaba nuestro terruño y que ahora se llama Lachesis acrocorda, así se pronuncia, Lachesis acrocorda. Entonces la incorporamos como era lógico con la correspondiente publicación eh, a, a la República de Panamá. Entonces yo, yo podría decir que como 40 años me dediqué a caminar, porque en este país en eso, y en esos tiempos y todavía la mayoría de las prospecciones que uno hace tiene que ser caminando. Em, y bueno, ya para terminar, a menos que usted me pida alguna otra cosa, les voy a decirle que recién ayer yo terminé de revisar los últimos detalles del libro que ya terminé de escribir sobre las serpientes venenosas que habitan en la República de Panamá. Evidentemente incluyo las corales venenosas y las víboras. Ese es, por decirlo así, casi que al final del camino, pues, lo que hemos estado haciendo. Como docente de la universidad, bueno, hemos tenido muchos trabajos, muchas tesis que he dirigido, principalmente con estudiantes, por ejemplo, del Centro Regional de Veraguas, eh, claro, también de Panamá y de otras provincias, pero em, he publicado capítulos de libros, tengo, yo calculo que más de 30 publicaciones científicas en diferentes revistas, entre las cuales, esas publicaciones entre las cuales está, yo también en la provincia de Chiriquí, logré encontrar una especie de rana venenosa del género Dendrobates, que pasó a ser pues una especie nueva, no solo para Panamá, sino para el mundo, porque no se ha encontrado en ninguna otra parte. Y dentro de la provincia de Chiriquí está bastante restringida a todo lo que es el área donde se ubica la hidroeléctrica, que bueno, la mayoría de la gente le llama la hidroeléctrica de Fortuna. No sé si, bueno, he dictado clases como zoólogo en diferentes asignaturas, eh, incluyendo yo instituí el curso o la asignatura de ofidiología para la carrera de biología. Y ahora que lo recuerdo, casualmente en esta semana me deben estar confirmando que la comisión académica de la Vicerrectoría de la Vicerrectoría Académica me acaba de aprobar el cuarto año como profesor titular emérito de la Universidad de Panamá. O sea, voy a empezar el cuarto año como profesor emérito. Se cae de su peso porque decir que me aplicaron la ley Faunde a pesar de que, de que la Corte había dicho que eso era inconstitucional. Pero bueno, ahí estamos entonces como profesor emérito. Felicidades, profesor. Quería preguntarle, bueno, o hacer un comentario sobre eso. Veo que usted tiene pues una extensa experiencia y publicaciones. Bueno, por ahí hay algunas personas que han demeritado un poco la Universidad de Panamá y llamándolo un poquito de personas maleantes o algo que habitan allí, y eso usted probablemente sabrá, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues le felicito por eso, ve que tiene muchísima experiencia y también para el área de Chiriquí, ¿no? Que es donde yo estoy actualmente. Entonces, basado en eso, pues quería preguntarle, pues ya que usted está haciendo un libro sobre, bueno, o ya terminó el libro sobre las serpientes venenosas de Panamá, para usted, ¿cuáles serían esas cinco principales o las serpientes venenosas, las cinco principales serpientes venenosas del país? Bueno, la palabra principal es Ah, ¿cómo se llama? Me lleva a una situación difícil ajá. porque yo lo veo desde el punto de vista de la ciencia relativamente moderna que se llama la toxinología con N. La toxinología es la ciencia que se encarga del estudio de los productos tóxicos y más bien letales Ujú, que son producidos por organismos vivos.
tanto de grupo de las plantas como los animales. Entonces, en ese contexto, lo único que puedo decir es que hay dos grupos. Nosotros tenemos en Panamá 10 especies de corales venenosas, casualmente dentro de las cuales he tenido la oportunidad, o quizá para algunos sería la suerte, pero ha costado mucho, de confirmar la presencia, inclusive ampliando el ámbito de distribución. Se amplía el ámbito de distribución de especies que inclusive se pensaban y se tenía la duda de que habitaran en Panamá. Una coral que se llama, bueno, el nombre científico es Micrurus dumerili, que prácticamente ya la encontré en lo que es la provincia de Panamá y lógicamente también está en la provincia de Darién. Entonces, el concepto de principales para mí tiene diferentes connotaciones. Sin embargo, lo que sí debo aclarar es que se dividen las serpientes venenosas en dos grupos, en función principalmente eh, de los mecanismos de acción del veneno de ambos grupos. Y todo el mundo sabe que, por ejemplo, en el caso de las orales venenosas, su veneno es un veneno más bien del tipo neurotóxico, no necesariamente, no es que no sea relativamente hemotóxico, pero el efecto más importante es el efecto neurotóxico. Entonces, allí nosotros tenemos especies muy importantes, no muchas, pero por lo menos dos o tres, para las cuales, por ejemplo, los antivenenos que se producen y que Panamá importa, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana, eh, tenemos mínimo dos especies cuyo veneno no ha sido totalmente investigado y se puede asegurar que el antiveneno polivalente anticorales no neutraliza el efecto de esas especies. Y ambas tienen una relativamente buena distribución en el país. De manera que, aunque se le aplique el antiveneno anticoral, eso no va a garantizar realmente que pueda ser letal el efecto. Entonces, Profesor, diga, ¿cuáles serían estas especies si lo tiene a mano? Que no no, se le ha. claro, Ajá. no, no. En el caso de las micrurus, nosotros tenemos la micrurus mipartitus y tenemos también en el caso de la que ya le mencioné, la dumerili. Debo aclarar también de que en otros países donde habita las especies estas, sí se han hecho estudios con sus venenos. Sin embargo, como usted me había indicado anteriormente, esto no es tan sencillo. O sea, es necesario hacer estas investigaciones. Por ejemplo, lo más básico, calcular la dosis letal del veneno, la dosis letal 50%, y también la dosis efectiva 50%, para saber cuál es el antiveneno que Panamá debe, perdón, utilizar en caso de los diferentes accidentes. Nosotros también tenemos una especie que en inglés le han puesto un nombre que yo no estoy muy de acuerdo, porque le voy a decir con mi mal inglés que le han puesto Panamanian Coral Snake, pero resulta ser que esa coral venenosa solamente ha sido documentada para la costa abajo de Colón y no en toda la costa abajo ni en toda la provincia de Colón. Puede que puede que esté habitando también, por ejemplo, en el área cercana entre Veraguas y Colón, y puede que con trabajo bien hecho se pueda de repente documentar que también está en la costa de arriba de Colón. Pero hasta ahora esta Micrurus, que se le asignó el nombre de Micrurus stewarti, tiene dos poblaciones, una en la que los anillos de color son blanco y negro, y la otra población que coexisten en el área tiene anillos anaranjados y negros. Entonces ahí todavía hay mayor razón para hacer investigaciones con los venenos y con miembros de la población para saber si son, aparentemente fenotípicamente son la misma especie, pero eso hay que probarlo con ensayos haciendo aplicaciones de genética molecular. En esa larga experiencia que tiene usted, bueno, esto es una pregunta que no estaba dentro del cuestionario, pero supongo que ha de haber manipulado cantidad de animales de estos, ¿no? Serpientes. Nunca estuvo cerca de ser mordido. Siempre he estado cerca de ser mordido,
la primera mitad, y la segunda mitad es que he sido mordido por víboras Ah, y principalmente las más venenosas dentro de lo que yo llamo víboras, o sea, que excluye las corales, al punto de que he tenido que estar hospitalizado y he tenido la mala suerte de que desarrollé una especie de, entre comillas, enfermedad, le llaman así los inmunólogos, la enfermedad del suero, de manera que tuve reacción, bueno, eso en inmunología se llama reacción secundaria, que es una reacción que puede ser igual de letal que la dosis letal 50. Eh, y da la casualidad, pues, que me mordió la más venenosa que nosotros tenemos, de las víboras, pues, la más venenosa que tenemos en la República de Panamá. Tiene, esa especie tiene en Panamá, yo diría que más de 12 nombres comunes, que por lo menos esos son los que yo recogí cuando me encontraba en las montañas y hablaba con los campesinos, los ganaderos, los agricultores. 12 nombres comunes mínimo, pero el más común y el que la gente más reconoce, le llaman X, le llaman terciopelo, y da la casualidad que yo he tenido que, porque yo en algún momento estuve con muchas muestras de víboras en el centro, lo que era antes el Centro Regional Universitario de Chiriquí, y tuve que decirle a los campesinos y a todos los que me decían que ellos allá a esa especie le llamaban bocaracá, y yo le dije que ese término es equivocado, porque dentro de los 12 nombres comunes que tiene, Bocaracá es el menos adecuado. Bocaracá es el término que se usa de Costa Rica para arriba, donde habita una especie venenosa que hay en Panamá, esto, pero son del grupo de las que habitan sobre árboles y arbustos. Nosotros tenemos 5 especies que habitan sobre árboles y arbustos. Y dentro de esas 5 está la que se conoce, bueno, si uno va a Costa Rica, todo el mundo le dice bocaracá. Es el término que ellos le ponen a esa especie de las 5. Y alguna vez me explicaron que tiene connotaciones con relación a unas escamas que tiene sobre los ojos. Las escamas supraoculares, algunos le llaman, le tienen otro nombre, que están como levantadas, que parecieran 2 cachitos de cada lado. Y parece ser que eso tiene que ver con cuestiones de la mitología. profe, ¿esa especie cómo se llama? Y si habita en Panamá también. Sí, cómo no. Es más, esa especie es de las 5 especies la que está mejor distribuida por todo el país. Usted la encuentra desde Chiriquí hasta Darién. Y casualmente, gracias por la pregunta, eh, el año pasado se publicó un libro donde los autores del libro propusieron separar una población de esa especie que le llamaron Botriequis torbus, torbus, y al resto de esa policrómica especie bueno, le pusieron entonces Botriequis nigro aspersus. La Botriequis nigro aspersus anteriormente se conocía como Botriequis schlegeli. Bueno, algunos la pronuncian de manera diferente, pero es tremendamente policrómica. Yo espero que usted pueda tener acceso al libro Ujú. y ahí va a ver la gama de colores. Me Bueno, imagino, no todas, porque no todos los colores, pero la mayoría. profe, y estas serpientes en Panamá, de las serpientes que más casos causan de mordedura estaría, por supuesto, la X, ¿no? Y las corales, o sería esta eh, Bocaracá, como lo dicen los ticos. No, en Chiriquí es que le dicen Bocaracá, Ah, ok. solo en Chiriquí, pero ese nombre está equivocado. En el caso de las víboras, que son las serpientes venenosas que andan por el sotobosque y algunas sobre ramas y sobre árboles, nosotros tenemos causante de problema mínimo 3 especies, que son la B. asper, o sea, la Botros asper, con los 12, más o menos 12 nombres comunes que tiene. Tenemos las que llaman comúnmente verrugoso o verrugosa también le llaman, que son las laquesis, de las cuales le hablé, que encontré una que no se sabía que habitaba en Panamá. Eh, y también tenemos las famosas patocas, que también le llaman patocos, patocos o patocas. Esas 3 especies de víboras son las que más accidentes, el término correcto es ofidismo,
esas 3 especies son las causantes de la mayor cantidad de accidentes por ofidios. Eso de las corales, a pesar de tener 10 especies reconocidas para el país, hay una sola que tiene la distribución más amplia, tanto horizontal como verticalmente, y es la Micrurus nigrocintus. Y por lo tanto, además de estar mejor distribuida horizontal y verticalmente, eh, está lógicamente causando la mayor parte de los accidentes por corales venenosas. Sin embargo, ese dato, y ahí sí me gustaría de repente hablar un poquito, ese dato a veces no está bien documentado. Hace falta tanta, y no solamente tanta investigación, sino seriedad y rigurosidad en el tratamiento y el procesamiento de la data. Yo me he pasado fácilmente varios años desde que regresé a Panamá tratando de que el Ministerio de Salud en el departamento de epidemiología me pudieran brindar la data. Lo primero que encontré cuando empezaron a suministrar alguna data era que tenían, eh, lo tenían muy ¿cómo? Mezclado, por ejemplo, con accidentes por araña, por alacranes, por avispas. Finalmente, aparentemente lo han separado, pero casualmente para el libro, nosotros tratamos de que la, el Ministerio de Salud, y le voy a decir que es triste para usar la palabra correcta, es Ujú. triste la respuesta que le dan las personas que tienen un salario que para justificarlo, una de las cosas que tienen que hacer es suministrar esa data. Entonces hay como una mezquindad y como una aureola así como misteriosa. El asunto es que es difícil conseguir la data, muy difícil. Y a veces inclusive nos han dicho cosas que rayan como hasta en grosería, porque cuando hemos querido conseguir esa data, imagínense que la jefa en ese momento nos dijo que, y lógicamente son médicos, que si nosotros queríamos esa data teníamos que escribirle cartas a los directores de los hospitales del Ministerio de Salud en todo el país, solicitándoles que nos autorizaran nosotros viajar a esos hospitales y acceder a los expedientes de las personas mordidas para nosotros. Y como yo digo, ellos reciben un salario y nadie los obligó a estar en el departamento de epidemiología. Pero son respuestas hasta incoherentes, ¿no? Quería preguntarle también sobre los mitos y creencias que hay en Panamá con respecto a las mordeduras de serpiente. Un panameño común, es mordido no sé, por una serpiente X. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Mucha gente, bueno, en sus mitos y creencias, de repente dirá, bueno, cortar la herida, succionar la sangre. Lo que no se debe hacer nunca cuando una persona es mordida, no importa si es venenosa o no, lo que no se debe hacer es lo que normalmente las personas hacen. Ujú. Toman un machete y le cortan la cabeza al animal, sea venenosa o no, eso tiene varias aristas en contra, ¿no? Pero la principal contra de eso es que en el caso de las serpientes venenosas, aunque no es que no ocurra en las no venenosas, pero cuando uno le corta la cabeza a una serpiente, se produce una serie de procesos naturales. En términos generales se llama el rigor de la muerte, o sea, el rigor mortis, y eso lo que hace es que como se cortó la cabeza a nivel del cuello, em, los nervios, o sea, el sistema nervioso central, con todos sus componentes, sistema muscular y parte del sistema esquelético que queda vinculado allí, o sea, todo lo que es mandíbula, maxilar, mandibular, ese pedazo que es la cabeza, en el caso de las venenosas, inclusive por experiencia propia he observado que, como dice la persona normalmente, esa cabeza comienza a brincar para cualquier lado, o sea, no hay una coordinación si es para la derecha, para la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y en ese movimiento, ese desplazamiento de la cabeza, va también abriendo y cerrando la boca. Y en el caso de las venenosas, lógicamente, es muy elevado el porcentaje de probabilidad de que
esa cabeza brincando muerda a la persona que le cortó la cabeza o a los que están al lado. Y ha ocurrido, eso está documentado en la literatura, claro, no de Panamá. Entonces nunca se debe cortar la cabeza. En el caso de que la serpiente muerda a la persona, la cabeza, la serpiente misma, si hay que eliminar la cosa que no debiera, inclusive, no debe ser cortándole la cabeza, sino pegándole sobre la cabeza con un objeto plano, que puede ser el mismo machete, el cuchillo, un trozo de rama o cualquiera, o inclusive con una piedra, para que la cabeza no quede libre del resto del cuerpo. Eh, en el caso de que ocurra la mordedura, jamás, jamás se debe hacer una incisión en el sitio donde, o sea, no se debe cortar en el sitio donde mordió la serpiente, porque si hay algo que se ha estudiado bien, principalmente en Costa Rica, es la fisiopatología del veneno. Y uno de los dos o tres efectos más dañinos en el cuerpo de un humano, principalmente es la hemorragia. ¿Por qué? Porque el veneno tiene componentes que son altamente hemorrágicos. También tiene el veneno un componente que induce mucha hinchazón en el lugar de la mordedura y en el cuerpo. Eso se llama edema. Entonces, hay literatura que ha demostrado de que inclusive el proceso edematizante del veneno puede ser inclusive solo la causa del fallecimiento del mordido, el edema, por pérdida de líquidos vitales de órganos que también son vitales, como el corazón, los pulmones, los riñones, en fin. Entonces, el otro componente que tiene, de los tantos que tiene esto, el veneno de la serpiente, es el que produce la desnaturalización. Hay dos componentes importantes. Hay fracciones del veneno, en la gota de veneno hay fracciones, por ejemplo, que desnaturalizan, o sea, rompen la unidad de membrana de los eritrocitos, de manera que la sangre ya no está dentro de una estructura celular, queda libre, pero sigue en los vasos sanguíneos. Pero da la casualidad que también tiene otro componente en la gotita de veneno que destruye la unidad de membrana de los vasos sanguíneos, básicamente en los endotelios. Entonces ya la sangre sale por los poros, por las encías, por los oídos. O sea, es una hemorragia que va aumentando, o sea, increciendo. Y lo otro es que destruye el tejido muscular, o sea, destruye la unidad de membrana de los músculos. Y la gente a eso le tiene diferentes nombres y dice, bueno, la culebra que mordió a fulano le produjo cáncer porque está destruido el tejido muscular, se pierde el tejido muscular. A veces inclusive hay que amputar la mano, los dedos, el brazo, el pie, la pierna. Eso es el efecto necrosante, o sea, el que induce necrosis del tejido muscular en todas sus modalidades, porque solo son tres, ¿no? Necrosis de tejido muscular esquelético, estríado, muscular liso e inclusive el cardíaco. Entonces, esos tres componentes son, yo pienso que esos son los más importantes, pero te voy a agradecer que me dejes decir lo siguiente. Hay países como Costa Rica, no es porque yo estudié ahí, sino que la literatura que ellos producen permite que el cuerpo médico que debe atenderlo a los mordidos esté ilustrado sobre esas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de la X, hace más de 40 años ellos investigaron el veneno de una X, ellos lo separan por grupos de edades, o sea, grupos etarios, neonatos, juveniles y adultos. Y también lo separan versus, por ejemplo, machos y hembras, y estudian el efecto, la fisiopatología de ya sea de la hemorragia, de la necrosis y del edema, no solamente en los grupos etarios que mencioné, o sea, neonatos, subadultos y adultos, sino que además, o juveniles también, sino que además han estudiado esos mismos efectos en esos mismos grupos etarios de las poblaciones de la misma especie, pero que están en la vertiente del Caribe versus los que están en la vertiente del Pacífico, para encontrar, ¿verdad?, la información que les permita establecer un antiveneno que cubra todos esos aspectos. Entonces, yo, para no extenderme mucho, uno de los hallazgos más importantes en el caso de la X es eh, que los neonatos y juveniles inducen mucha hemorragia, tanto en la vertiente del Caribe como en la vertiente del Pacífico. Sin embargo,
En los subadultos y adultos de ambos sexos, el efecto más dramático es el mionecrótico, o sea, el que afecta al tejido muscular. Entonces, eso es importante porque cuando el médico ha leído esa información, ¿verdad? Él puede dosificar y puede hacer el tratamiento del paciente de manera que sea más saludable para la persona. Y así nos podríamos extender en cada uno de los efectos que produce el veneno. Como Panamá tenía en realidad no era tanta laguna, tenía ¿verdad? Un espacio vacío como si fuera, bueno, no había información. Eh, Eso fue lo que yo decidí hacer cuando hice mi tesis de maestría. Y escogí las dos serpientes que más causan accidentes, de las dos víboras que más causan accidentes. Y estudié ambos, lo que te acabo de mencionar, hemorragia, edema y necrosis. Y encontré, por ejemplo, al comparar las verrugosas versus la X, ¿verdad? Las diferencias, y eso está publicado en la revista revista de Biología Tropical. ¿Cómo se llama? Las diferencias de los venenos de ambas poblaciones. Entonces, no es lo mismo que un médico esté en Darién o en Boca del Toro, donde hay una buena representación del género laquesis, o sea, verruosas, eh, a, a que lo muerda una X. Y si estamos en el Caribe y en el Pacífico, y yo he visto casos inclusive de médicos que me han venido a visitar a la universidad porque en su actividad deportiva han estado de cacería y casi han perdido la vida porque los mordió una X. O sea, la experiencia es increíblemente abundante. Profe, ¿qué pasaría si a una persona se le aplica una dosis de antídoto mayor a lo que debería? ¿Que tendría alguna Ahí reacción lo, importante? ahí lo único que te va a ocurrir, ahí lo único que va a ocurrir es que se está gastando un recurso que le puede salvar la vida a otra persona. Y la pregunta que me estás haciendo son tan interesantes que, por ejemplo, claro, siempre hay que trabajar esto en función de los grupos etarios. No es lo mismo ponerle antiveneno a un niño o niña que ponérselo a un adolescente o ponérselo a un adulto mayor. La cantidad. Y eso es otro aspecto también que hace falta mucho estudio y publicación en Panamá, porque en términos generales, lo que dicen los médicos es que ellos se manejan entre 6 y 8 viales de antiveneno. Y la vía de inoculación del antiveneno también es muy importante. Eh, pero eso es un trabajo que hay que hacer. Y el problema es que la gente, aunque uno le diga, no, es que usted no va a trabajar con la serpiente, usted va a trabajar con el veneno y los efectos del veneno. Prefieren otras cosas, pues. Hay estudiantes de biología, por ejemplo, que hasta prefieren hacer cualquier cosa menos una tesis. O sea, ahora hay una modalidad que es, no me acuerdo ni cómo le llaman, que el estudiante no pasa por el rigor de hacer un trabajo de investigación serio. No quiero decir que lo otro no sea serio, pero en mi opinión debió mantenerse siempre así. Y lo que me preguntaste, prefiero tratarnos así, con relación a, yo tengo una expresión y ojalá no lo tengas que cortar, los politiqueros de la empresa privada, diferentes agrupaciones, los politiqueros tradicionales de los grupos politiqueros, que de político no creo que tengan nada, y otros más, en mi opinión, lo que tienen son resentimientos sociales. Y como yo decía, y perdona que me aparte un poquito de eso, pero me hiciste la pregunta, si uno hace una investigación sobre esas figuras que yo considero que son resentidos sociales contra la universidad, es posible que se encuentre el hecho de que quisieron estudiar, por ejemplo, derecho en la Universidad de Panamá, quisieron estudiar otra carrera en la Universidad de Panamá y no pasaron los exámenes de admisión. Claro, se graduaron, si es que se graduaron, quién sabe en qué de qué manera. Podría decir inclusive los casos más recientes salen en las noticias cada rato. Ahí uno se da cuenta que la persona lo que tiene es un resentimiento social. Podría usar otras palabras, pero para no dañarte el programa. Nosotros, por ejemplo, tenemos profesores en la Universidad de Panamá que han contribuido, pero de una manera importante a la ciencia y en diferentes campos.
Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Biología, nosotros tenemos al doctor César Villarreal, que fue cuando las personas ven el grupo de los estudiantes del Instituto Nacional que iban hacia la ex zona del canal y llevaban la bandera, el doctor César Villarreal, muchachito, adolescente, era el que iba agarrando uno de los extremos de la bandera. Le han puesto toda clase de méritos y de cuestiones de esas que hacen, bueno, está considerado como un héroe nacional. Pero ese mismo estudiante del Instituto Nacional, contrario a lo que dicen los politiqueros y resentidos sociales de ahora, estudió en el Instituto Nacional. Sin embargo, su filósofo al doctor lo sacó en Escocia, su maestría la hizo en la UNAM y su licenciatura la hizo en la Universidad de Panamá. Eso de que los estudiantes de las escuelas públicas están mal preparados, eso es puro cuento. Yo voy a decirte algo que no se lo digo a mucha gente. Cuando yo estudié en el primer ciclo, yo nunca conocí lo que era una máquina de escribir, porque en mi escuela no había máquinas para escribir. Te puedes imaginar, ahora mismo estamos usando Zoom, estoy usando computadora y yo he dado mis clases cuando estábamos en la época de virtual, usando la tecnología. Y como le decía yo a algunas personas, bien importante esto, yo he tenido estudiantes que vienen, y lo he confirmado, vienen de escuelas particulares y estudiantes de todas las escuelas públicas. Y antes de que acabe la mitad del semestre, los que vienen de escuelas públicas han llegado hasta producir más y dominar más la materia que los que vienen de escuelas particulares. O sea, eso anda diciendo que los estudiantes de Panamá, si se quisiera de verdad hacer un estudio, averígüense en las universidades de Panamá, todas, dónde están los mayores títulos académicos que se ofrecen a nivel mundial. Filósofo al doctor, maestrías y doctorado, y licenciatura, universidad por universidad. ¿De en qué país se graduaron? Nosotros hemos tenido estudiantes de escuelas públicas que han estudiado en el Instituto Pasteur en Francia, en la Unión Soviética, en Alemania. El actual vicerrector de investigación y posgrado tiene un doctorado en matemática de la Universidad de Alemania. O sea, nos saldríamos del contexto de la entrevista, pero eso es donde pueden probar lo que están diciendo. Ni siquiera, yo lo leí en estos días por ahí, ni siquiera la ministra de Educación puede decir cuántas escuelas están en paro, cuántos profesores, o sea, la data ni siquiera la tienen. ¿Por qué? Porque están ahí en esos lugares para otra cosa, no para... Y es fácil atacar la Universidad de Panamá. Hablan de Ujú, los profesores que están en huelga ahora, por ejemplo, ujú, pero no se ha dado la data de que esos profesores, por ejemplo, ¿por qué ganaron el puesto de profesores? ¿Por qué se lo ganaron? ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuáles son los seminarios? O sea, decir que no sirven, que no enseñan, que por aquí, que por... Es fácil. Por eso que yo digo, no debo decir ciertas cosas. Digo, no por temor, porque ujú, yo fui encarcelado en la época de los pseudo militares de este país, pseudo militares. Ahí en la, en la cárcel esa que le llamaban la Modelo, ahí estuve yo. Ok, el punto es que yo creo que el calificativo correcto es resentidos sociales, porque el resentimiento no es solamente contra la universidad, sino contra otras personas. Y podríamos extendernos en esto, pero ujú. yo te había Ajá, dicho que ajá, tenía dos preguntas para ti y me ajá, avisas cuando te las puedo hacer. Si hay ajá, algo que no debe hacer una persona mordido, no es ajá, solamente eso de hacer una incisión. En la literatura, lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a esa literatura o no quiere. Las personas que han succionado en la herida donde está el veneno se han muerto y el que mordió la serpiente no se muere. O sea, lo logran salvar, pero el que succionó el veneno, como uno tiene muchas escoriaciones producto de la comida en la boca, la mucosa bucal tiene mucha, hasta cuando uno se cepilla, cuando come algo, un pan tostado o algo así, entonces el veneno entra directamente. O sea que eso no se debe hacer nunca. Tampoco se debe hacer que la persona camine, o mejor dicho, se desplace, tiene que quedar inmóvil, ¿no? No se le deben poner emplastos. O sea,
la gente machuca hierba, hace cosas y le pone, otros le dan a tomar sustancias amargas y no sé qué, y esto y lo otro. Nada de eso se debe hacer. Lo que hay que hacer es planificar dónde está el centro para atención en salud, sea del ministerio o de la casa. ¿Dónde está el centro ese para evacuar a esa persona lo más rápido posible? Pero yo he visto pacientes mordidos, mujeres, que han empezado labor de parto. Puede ser hasta una maestra que está en la montaña dando clases y la mordió una serpiente en el antebrazo. Salió y le tuvieron que amputar el brazo. Lo más seguro era que era el brazo con el que escribía, o sea, era una persona diestra. Mujeres que empiezan labor de parto, rompen fuente y comienzan a desplazarse a esa hora de la noche y de la madrugada, han sido mordidas. Y por suerte, se ha logrado salvar no solamente a la criatura, sino a la paciente. O sea, se inventa cualquier cantidad de cosas que no Profe, deben ser. en ese caso que usted dice, no sé si se habrá estudiado serpientes en el área de la comarca Nove. En la comarca Nove es uno de los lugares más olvidados del país y no hay centros de salud. Y allí por lo menos he escuchado algunos casos de profesores e inclusive estudiantes que han sido mordidos. En el recorrido que yo he hecho por casi 40 años en el país, independientemente de que ahora sean comarcas o no, Ujú, en cualquiera provincia donde hayan, eh, definitivamente en la provincia de Boca del Toro, de las principales serpientes venenosas que hay en Panamá, las hay casualmente en el área de la comarca Nove. Como te dije, la víbora que yo encontré en Panamá la encontré en el límite entre Boca del Toro y Chiriquí. ujú. En esa época no había carretera, no había camino, en fin. Y hay las que te mencioné así con términos comunes, ¿no? X, verrugosa, patoca, bocaracá, ni se diga, ahí hay mucha, mucha bocaracá también. La verdadera, pues la verdadera. ¿Cómo afecta, o sea, si hay data ya de que si el cambio climático está afectando las poblaciones de serpientes en este país o aún no hay estudios sobre eso? Bueno, te voy a hacer una analogía, si es que cabe. Ujú, Las autoridades actualmente quieren prácticamente cerrar las cafeterías de la universidad. Y esas mismas autoridades, las de ahora y las anteriores, le han negado a la universidad los fondos para hacer investigaciones. ujú, O sea, cada vez restringen más y cada vez salen al exterior y a foros nacionales e internacionales diciendo que el país está haciendo investigaciones. Pero cuando se necesitan los fondos para hacer, o sea, lo que cuesta el desplazamiento, la alimentación, los equipos, no hay. Entonces, la respuesta básicamente queda en el vacío porque se habla de que se está financiando y se está ayudando. Las universidades son los centros principales que forman a los estudiantes que van a ser los futuros investigadores, casualmente a través de su trabajo de graduación. Yo recuerdo que una vez yo quería hacer un estudio en esta área de mi especialidad y solicité los viáticos para el conductor, el combustible, ¿no? Y un par de equipos que necesitaba. ¿Sabe qué me dijeron? A pesar de que era eso, que si yo quería hacer turismo interno, que lo financiara con mi dinero. Te lo voy a decir así, ujú, porque es así. Si las personas, por ejemplo, los periodistas, en lugar de estarse parcializando a favor de los gobiernos de turno, ¿no? Que son tan evidentes su parcialidad hacia los gobiernos de turno, si se pusieran a hacer verdadera investigación, periodismo de investigación, en los diferentes gobiernos, quiénes han sido los presidentes, quiénes han sido sus ministros, quiénes han sido sus directores de las principales instituciones. ¿Sabes cuál es el resultado? Que desde los presidentes hasta los últimos han sido formados en las escuelas regentadas por religiosos, ¿no? Todas las escuelas particulares regentadas por religiosos, donde supuestamente le están enseñando, ¿verdad? ujú. Que no hagan lo que están haciendo y que han hecho. Ahí están las pruebas.
Ahí están las pruebas. ¿Quiénes son los que han sido acusados y probados que se han robado los dineros del Estado? Ah, pero no dicen los periodistas de qué escuelas particulares vienen esas personas. Y en el caso de ahora, todavía es peor la cosa. No quiero decir nombres, pero todo el mundo sabe. Hagan una encuesta, ¿quiénes son los ministros? Y se darán cuenta inclusive cuáles son de esos ministros los mayores resentidos sociales que hay en el, aunque se hayan graduado, porque el resentimiento social es graduarse o no graduarse. ¿Qué recomendaciones le daría a los jóvenes panameños que de repente se interesen en estudiar las serpientes? Porque de repente habrán algunos muchachos que al principio que entran a la carrera de biología tendrán esa idea de estudiar las serpientes, pero luego en el camino como que se van desinteresando, ¿no? Le he dicho a mis estudiantes, a los que han llegado hasta el final, que han logrado hasta tesis, pues el último que dirigí la tesis de maestrías fue precisamente con Berrugosa. Tengo dos estudiantes, los últimos dos que le dirigí la tesis de licenciatura, que también tuvieron inclusive trabajando con los venenos, que no pierdan la esperanza, que no abandonen sus sueños, pero que lo hagan en función de lo que yo les digo, en que ellos van a ser los relevos generacionales de los viejos como yo, porque prácticamente ya yo estoy fuera. Entonces, afortunadamente en la UNACHI se está desarrollando bastante bien un, un panameño chiricano, Abel Batista, el doctor Abel Batista, que sacó el doctorado en Alemania. También está Arcadio Carrizo, que hizo también el doctorado en Alemania. En Veraguas, un exalumno mío tiene una maestría en ofidiología. Eh, Hizo estudios similares a los míos. ¿Y sabe dónde supe que trabajaba la última vez? En un colegio, antes se le llamaba primer ciclo, en zona de Veragua, cuando él lo debió reclutar a la universidad y, aunque sea en el centro regional de Veragua, tenerlo como profesor para que siga las investigaciones. Pero mm, no pierdan el sueño, pero también hay que ver que no se le dan las facilidades, no se le. Ujú. ¿Por qué debemos conservar a las serpientes? Me agrada mucho tu pregunta porque usaste el término serpientes. No te fuiste a la parte de víboras ni de corales, sino en términos generales. Pero hay dos componentes importantes. El primero es que todos los antivenenos que se hacen para neutralizar el efecto de los venenos de las que son venenosas, hasta ahora solamente han podido ser producidos utilizando el veneno de ellas mismas. Entonces, es como decir, vas a matar la gallina de los huevos de oro. Si tú matas las víboras, ¿no? ¿Cómo vas a obtener el veneno para seguir produciendo el antiveneno? Hay gente que ha intentado encontrar otro mecanismo diferente para producir los antivenenos, pero hasta ahora como que no les ha ido muy bien, principalmente porque eso implica inversión de dinero que precisamente los politiqueros prefieren gastarlo en otras cosas. Entonces, si tú tienes que con el producto de esos animales se produce lo que cura y lo que sana, ¿verdad? Porque los vas a matar. Y la otra respuesta, para darte solo dos, al igual que todos los animales, las serpientes son controladores de las poblaciones de otros animales que si no existen las serpientes, para controlar esas poblaciones, no eliminarlas, simplemente controlarlas, esas enfermedades que transmiten, esos animales van a pasar al humano. Yo siempre digo al humano porque la mayoría de la gente habla del hombre, pero entonces se olvidan que hay mujeres. Entonces, el humano incluye hombres y mujeres. Entonces, esas dos opciones son suficientes para demostrar que ni siquiera las venenosas hay que eliminarlas. Por ejemplo, una de las cosas que te mencioné, los estudios que hacen falta para conocer cómo debe ser el veneno, la fisiopatología del veneno de las corales
para las cuales no hay antiveneno, o sea, que no se ha podido producir. ¿Por qué? Por eso, porque cuesta trabajo tener una población de corales venenosas, alimentarlas, reproducirlas, extraerles el veneno para que sea estudiado el veneno contra el antiveneno que ya existe en otros lugares. Eh, para darte un dato, al principio, bueno, yo fundé un centro para investigación de serpientes y de venenos, un centro de investigación en la Universidad de Panamá. Eh, y hay estudiantes, ya que lo mencionaste, me acordé. ah, yo le propuse a los profesores del Departamento de Microbiología y Parasitología, en la parte de parasitología, para mí era importante investigar. Yo tenía vivas todas las especies conocidas en Panamá de víboras. Y yo calculo que como 10 estudiantes hicieron su tesis de grado investigando no solamente qué parásitos tenían esas serpientes venenosas, como yo les decía, ustedes no tienen que manipular la serpiente, nosotros la manipulamos, ustedes toman las muestras de heces y toman la muestra de sangre para investigar los parásitos en sangre y los parásitos en el sistema digestivo. Y nosotros llegamos a encontrar que un solo individuo de la especie de la B. áspera, o sea, de la X, le encontramos 11 parásitos diferentes, una sola especie. Entonces, esos animales defecan en las masas de agua, sea una, ¿cómo se llama? Sea una quebrada, sea un río, ¿no? En pozas temporales donde se acumula agua, ellas hacen sus necesidades ahí también. Entonces, tendría que darte un curso, aunque ya lo sabes, de parasitología. Y ahora me acordé del señor este que está de ministro de Salud, que dijo que se podía usar el agua del río Estibaná y de la Villa para cepillarse los dientes y para... Después me dijeron, no, lo que pasa es que él es odontólogo. Yo, ven acá, una persona que dice que es doctor, le va a decir a una persona, si se sabe que los parásitos entran por el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es lo que la gente llama piel. Y si tú te metes en la boca con un cepillo y te estás cepillando los dientes, oye, te van a entrar los huevos, claro, no te va a entrar el parásito adulto, pero te van a entrar los huevos. O sea, y ese es el ministro de Salud, que no debía decir esto porque con estos resentidos sociales que hay ahora, igual que los anteriores, y que vienen de escuelas particulares y universidades particulares, eh, utilizan a la tropa de choque para atacar a diestra y siniestra. Así que no me sorprendería. Hay muchos políticos que han dicho que, alguno que otro ha dicho que la educación no es un derecho, otro que andan diciendo por ahí que básicamente ahora, después que ha entrado este gobierno, los panameños están comiendo 3 veces al día, antes nada más comían una vez al día. Eh, o sea, son cosas, o otro que está mandando a Europa a los panameños a comprar medicamentos y es como una constante burla, ¿no? Al panameño, mandándolo inclusive a tomar agua de los ríos. Había una señora que mandó a los panameños a tomar agua de los Sí, ríos sí, y entonces sí. es una cosa increíble porque el mismo panameño sigue dándole votos a personas que están completamente desligadas de las realidades del pueblo humilde, de la gente, ¿no? El libro que yo escribí, la universidad lo va a publicar en vía digital, Ujú. pero yo le escribí al vicerrector de investigación y posgrado que por favor me autorizara. Yo le puse que 500 ejemplares impresos y le dije que no era para venderlos, era para yo ir a esos lugares donde yo visité la gente que están mordidos y que se han cortado el dedo, el brazo, en lugares donde existe, por ejemplo, un rancho que funciona como centro de salud o algo así, que por lo menos tengan esa información, porque quizá la data, o sea, lo que uno escribe no le llega a todo el mundo, pero aunque yo intenté que sí, pero por lo menos viendo las fotos, ya por lo menos van a saber, como me Claro. decían una vez que hice una exhibición lo que es ahora la UNACHI, que antes no era la universidad, y me decía un señor, mire, profesor, allá en el cajón que está a la derecha, ese que se está moviendo, y me decía el nombre común, y yo anotando.
Después me llamaba otro, o él mismo dice, pero la que está en este de acá, esa es otra diferente. Y lo que me preguntabas tú, era la misma especie, por eso es que yo logré encontrar hasta más de 12 nombres comunes para una sola especie. Y allá inclusive un señor me dijo que él había vivido esa experiencia, que él había visto a esa víbora apareándose con otra que no es víbora, y él había llegado a ver las crías. O sea, Ujú. eso lo que demuestra es la necesidad de la educación, que la necesidad de la educación no es solamente lo que los resentidos sociales piensan. En la medida en que tú educas mejor, yo voy a cerrar este tema diciéndote lo siguiente. Yo llegué a tener la data de los mordidos por año en Guatemala, Belice, Nicaragua, perdón, bueno, sí, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, ¿no? Y le demostré en simposios nacionales e internacionales y en jornadas de educación ambiental aquí en Panamá que la cantidad de mordidos por año que representa la sumatoria, o sea, la suma de los mordidos por año de cada uno de esos países, en Panamá hay más mordidos que la sumatoria de todos esos otros países. Y la gente me decía, inclusive una vez que estaba dando una charla en Senacit, me decía, profesor, pero ¿a qué se debe eso? Yo le decía, simple, no hay educación comunitaria, no hay educación ambiental. Y yo hace un rato lo dije, a mí me llegó a decir un funcionario que si yo quería hacer educación ambiental en esa materia para que no hayan tantos mordidos en Panamá, no solamente mordidos, amputados y muertos, que lo hiciera, pero con plata de mi bolsillo. Ujú. Te puedes imaginar la mentalidad retrógrada y además el resentimiento social que tienen esas personas que no ven más allá de lo que le produce dinero y ganancia económica. O sea, esto es Claro. un desastre, esto es un desastre. Pero Ujú. bueno, la Bueno, otra pregunta que yo ajá. tenía por hacerte es, ¿por qué me escogiste a mí? O sea, no, ¿por qué Ujú. me seleccionaste a mí? No, en realidad nosotros hemos estado, digámoslo así, por años tratando de conseguir especialistas en diferentes áreas. Yo he entrevistado al doctor Stanley Hecadon, al licenciado Arkin Tapia, que es vulcanólogo, al profesor Félix, se me olvida el nombre, que es malacólogo, creo, no sé si él trabaja con el Smithsonian, no sé si él trabaja con la Universidad de Panamá. Es decir, yo he entrevistado a muchos especialistas. En los medios de comunicación tradicionales no hay mucha información. Entonces yo digo, en realidad, pues sí las hay, no tantas, pero sí las hay en las revistas científicas, ¿no? De estos investigadores, por supuesto. Pero esa ciencia está, o sea, esas revistas están ligadas, o sea, las pueden observar otros científicos, pero la población en general no. O sea, la población en general no va eh, una revista científica a leer, va a buscar es a un periódico, a una televisora. Entonces, es como tratar de buscar esos investigadores que tienen ese conocimiento, que ellos hablen o sea, con términos fáciles de entender y que la población los escuche. Si nosotros tuviéramos un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Educación que tuviera una visión amplia, que no esté sesgada y que no sea mezquina, con las tecnologías que hay ahora, todas esas publicaciones científicas, por ejemplo, las que han salido de la Universidad de Panamá, por lo menos hay tecnología que si la publicación salió en inglés, por razón de que si no lo publicas en inglés, no te dan más puntos o no te ven más mayor valor. eh, Esa información que está en inglés o en otro idioma, oye, hay tecnología para traducir eso y ponerlo a disposición de la gente. Gasta la plata en eso, porque así también se educa si la persona tiene acceso a esa información. Si tiene algo más que aportar que de repente usted diría, oye, me hace falta hablar de este tema, me gustaría conversarlo. Pero yo voy a aprovechar nada más para decirte que ojalá el programa pueda ser visto por
personas que puedan tener la facilidad de conseguir el libro, porque en el libro hay muchas cosas, incluyendo algunas de las preguntas que me has hecho, y también aspectos que tienen que ver con cada una de las especies, incluyendo la distribución a nivel nacional, en los mapas. Así que ahí yo lo que hago que eventualmente prefiero, pues, ya sea de forma digital o ya inclusive en forma digital, el que tiene interés lo puede imprimir. Solo que bueno, el, hay muchas fotos que son necesarias, porque definitivamente son necesarias y más que nada cuando están a color. ¿Por qué? Porque así es que la persona se da cuenta de que ese es el animal que yo tengo cerca de mi casa, o que me mató una vaca, o que me mató un caballo, que me mató el perro, o que mordió a mi amigo, a mi compadre, en fin. Eh, Hay una cosa que siempre me preguntan y es, esto es bien importante, ¿por qué razón Panamá no ha logrado tener su propia producción de antivenenos contra serpientes? ¿Por qué no lo ha hecho? En una conferencia en la que yo hablé sobre eso en el Senacid, hace varios años atrás, mínimo 10 años, que me hicieron la pregunta, yo le decía que nosotros somos muy dados a replicar y a copiarnos lo que hacen otras personas. Entonces, si uno lee las instrucciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y su oficina panamericana, oficina sanitaria panamericana, uno se da cuenta y si lo lee, que son cosas que mucha gente no lee, eh, la OMS estableció que el nivel científico que tiene el antiveneno que produce la Universidad de Costa Rica, lo produce la Universidad de Costa Rica a través de un instituto que tienen para eso, debe ser usado como el antiveneno estándar prácticamente en todo el continente. Nosotros, por ejemplo, en Panamá, afortunadamente, no tenemos cascabeles. Y yo le decía a ellos, hay cascabeles hasta Costa Rica. Y de Colombia hacia abajo también hay cascabeles. Pero en Panamá no, no hay. Puede que en algún momento vaya a instalarse la población, pero tampoco desde el norte ha ido bajando la población de una serpiente venenosa, o sea, una víbora, que comúnmente le llaman mocasín, del género Aquistrodón. Ha llegado hasta Costa Rica. Tampoco hay en Panamá. Entonces, si ellos tienen cascabeles, tienen mocasín, o sea, Aquistrodón, y tienen todas las que nosotros tenemos, ¿por qué nosotros vamos a invertir millones de dólares? Que ese es el problema. Quieren, para hacerlo como debe ser, tienen que invertir muchos millones de dólares. El director de la Senacid me preguntaba esa vez, ¿por qué tantos millones de dólares? Digo, primero usted tiene que conseguirse médicos veterinarios acabaditos prácticamente de graduarse, mandarlos a especializarse para que al regreso de la especialización en esto, en la producción de antiveneno, solo se puedan dedicar a eso y no a montar una clínica veterinaria por ahí y por allá, porque Panamá necesitaría de su servicio. Ese médico veterinario, digo, sí, pregúntele a la mayoría de los médicos veterinarios que hay en el país y haga la estadística. ¿Cuál es su experiencia haciendo una exsanguiniotransfusión? Yo lo he hecho. Y algunos hasta han oído hablar de lo que es una exsanguiniotransfusión. Y yo le decía, mire, tiene que tener caballos, pero no cualquier caballo. Ese caballo tiene que estar en un potrero con pasto mejorado. Hay que darle seguimiento a la parasitosis externa e interna. Tiene que ponerle muchas vitaminas, suplementos, buen alimento. ¿Por qué? Porque le dije para llegarlo al punto más corto. A un caballo que cumple con todos esos perfiles, después que se le inmuniza, o sea, se le inyecta el veneno para que produzca en su sangre los anticuerpos, hay que sacarle 8 litros de sangre. No cualquier caballo soporta eso. Aunque le devuelvas el plasma, le sacaste 8 litros de sangre para después sacar de esa sangre los anticuerpos mediante técnicas. Entonces, hay muchos especialistas involucrados y hay que tomar los jovencitos recién graduados y mandarlos a especializar con el compromiso de que solo van a estar en eso. Microbiólogos, químicos orgánicos, químicos analíticos, y eso implica
Explica mucho dinero. Pero si ya Costa Rica lo hace, yo hasta traje, cuando vine de Costa Rica, traje una propuesta que la rechazaron en el Ministerio de Salud. Es más, ni siquiera me escucharon, ni siquiera es más, no me llegaron ni a recibir, porque yo saqué cita para explicarle. Traía la propuesta de que nosotros en Panamá, por eso yo fundé pues el centro de investigación. Nosotros extraemos los venenos, los procesamos parcialmente como debe ser. Ellos decían, Panamá no los manda y nosotros le producimos con esos venenos, nosotros le producimos el antiveneno que ustedes necesitan. Y yo me pasé 15 días visitando el Ministerio de Salud y los ministros, viceministros y director de salud adulto ni siquiera me recibieron. ¿Pero por qué? Después me di cuenta por el negociado que había, y yo no sé si todavía hay en este país, en la importación de antivenenos que ni siquiera nos servían. Tuve que escribirle a la Comisión Nacional de Medicamentos, donde hay puros médicos, y decirle, si nosotros tenemos 3 especies diferentes de verrugosa en Panamá, si son 3 especies diferentes de verrugosa, quiere decir que los venenos y la fisiopatología de los venenos no es igual. Entonces, tú no puedes usar cualquier antiveneno. Resulta ser que comprábamos un montón de veneno, y no quiero acusar por eso a México, porque ellos lo producían para ellos. ¿Saben lo que descubrí? En el prospecto que venía del antiveneno que producía México en ese tiempo, decía, este veneno polivalente, antiviperídeo, o sea, para la familia, y polivalente, neutraliza de manera efectiva el veneno de la víbora blanca, la víbora negra, la víbora de gajo, la barba amarilla, la terciopelo, la mapaná, y todos los nombres corresponden, todos esos nombres comunes corresponden a una sola especie, que es la X. Entonces yo decía, ¿dónde está la polivalencia? Si nosotros tenemos 3 especies de verrugosa en Panamá, tiene que exigirle a la casa comercial que el antiveneno neutralice efectivamente el veneno de cada una de ellas 3, y así con todas las especies. Ya le digo, me tuve que regresar a terminar mi tesis, porque ni siquiera me recibieron. Entonces te van a decir Profe, que por eso yo estoy resentido social también. profe, ¿y esto en qué periodo sería? ¿Qué cosa? Esta solicitud que usted hizo al Ministerio de Salud. No, eso fue como por allá te vas a sorprender. Yo calculo que por ahí del 79, 80, creo que en el 80, Ujú. en 1980. Y todavía andamos dando tumbos, porque una de las cosas que yo encontré, por ejemplo, fue que a pesar de que Panamá importaba esos antivenenos hasta de Australia, de Estados Unidos, y entonces nosotros teníamos lo que mal llamaron la, las fuerzas militares de Panamá, o sea, el periodo en que gobernaban entre comillas, militares, que igual que los de ahora, que se creen gallitos con todos los indígenas, los maestros y todo el que protesta, yo los quiero ver cuando los norteamericanos vengan de nuevo, para ver si van a hacer lo que hicieron. Huyendo todos, salieron huyendo, se metían en los hospitales, hasta la Anunciatura Apostólica, todos salieron huyendo. Pero si nada más hay que verlo, el montón de policías golpeando y tirándole bombas lacrimógenas y perdigones a los indígenas y a los maestros. ¿Y qué hacen con los maleantes que roban, que asaltan, que trafican la droga? Porque todo ese montón de policías no están resolviendo esos problemas. Bueno, ya me perdí en el hilo por donde iba, así que si me puedes recordar. No, sí, es que estaba hablando usted, ¿se acuerda de la propuesta que hizo al Ministerio de Salud en aquel entonces? No Sí, sé pero si, ajá, el no sistema sé, de estudio de posgrado, ajá, donde yo estaba estudiando, me dijeron, no se preocupe, Víctor, nosotros le vamos a financiar su trabajo, los reactivos y todo lo que usted necesite, nosotros se lo vamos a pagar y se lo vamos a regalar a Panamá. Pero ok. en Panamá ni siquiera me quisieron atender. Oh, profe, y eso, Y ahí en el Ministerio de Salud, los que atendían todas esas cosas eran médicos. profe, ¿y esa situación actualmente sucederá? ¿O usted no tiene certificación así de, o sea, algún estudiante pues habrá querido hacer algún trabajo similar al suyo y Bueno, sí, habrá, los ujú, últimos dos, Reinaldo Pérez de allá de Guararé de los Santos,
y Catherine Muñoz, y andan por ahí viendo a ver dónde se ganan unos realitos. Y tienen toda la experiencia y todos los deseos de especializarse, de ir a sacar hasta doctorado posiblemente. Pero ahí están con la licenciatura nada más. Imagínense que este señor quiere cerrar las cafeterías de la Universidad de Panamá. Si quiere cerrar donde los estudiantes pobres comen, porque los que tienen dinero y estudian en la Universidad de Panamá, ellos comen afuera. Claro. Eh, Imagínense con esa mentalidad, ¿a dónde va este país? Yo Ajá. escuché a este señor decir al Contralor que por qué la Universidad de Panamá tiene que tener esas cercas de alambre. Ese señor no tiene la menor idea de lo que es la Universidad de Panamá. Yo no sé si estudió en la Universidad de Panamá o dónde, o si estudió en una universidad, pero en la Universidad de Panamá, a las profesoras cuando están dando clases y dejan su cartera en el cubículo, entran los ladrones y rompen la puerta y se roban la plata, la cartera, le arrancan los collares a las muchachas. En la Universidad de Panamá hay una caja de ahorro. La caja de ahorro tiene una sucursal ahí. La han robado como 3 veces, yo creo. Ya como 3 veces. Imagínense si no hubiera una cerca ni policía de seguridad ahí. ¿Qué mentalidad? Este señor no tiene idea de lo que está diciendo. Y así posiblemente tenga ganas de ser presidente. Bueno, aquí en este país eso es. Tengo varios exalumnos míos que sí son abogados. Y yo estaba por consultarles, pero decidí no hacerlo. ¿Qué en derecho? ¿Qué es apología del delito? Han acusado a un montón de gente de apología del delito. Y yo escuché al presidente de la República decir que el fugitivo condenado en Estados Unidos, confesando los hijos de él el robo de la plata en Panamá, asilándose en la embajada de Nicaragua, yo escuché al presidente de la República públicamente, ni se puso una máscara para decirlo, que lo iba a ayudar. Y la pregunta es, ¿lo ayudó o no lo ayudó? Allá está en Colombia muerto la risa de nosotros. Le agradezco pues el tiempo que se ha tomado por esta entrevista, porque ya bastante, ¿verdad? Creo que más de una hora.